Tenido oportunidad de darlo por allí. Hace un momento que escuchaba yo a uno de los hermanos que pasó aquí hablar de su condición alcohólica. Yo me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Al escucharte me vino a mi mente el recuerdo aquel que yo viví siendo una persona sin Cristo. Quiero decirte que yo soy profesor, pero fui un alcohólico empedernido. Y esa era la vida pasada. Digo, mírame hoy donde ando por la gracia del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando uno está lejos del Señor, lejos de Cristo, vive una vida tormentosa. Quiero decirles que esa fue mi condición. Yo dentro del Evangelio, por la gracia de Dios, tengo 2 años. Y ahí vamos caminando. Vamos a iniciar desde los principios cómo fue que Dios obró en la vida de este matrimonio que ya estaba deshecho. Siempre hemos reconocido que el Señor tiene instrumentos y que utiliza en los momentos más precisos. Quiero decirles que en el momento en que el Señor llegó al hermano Benigno y empezó a darle unas pláticas, unos contactos a mi hijo, y él, créanme que fue algo asombroso, porque después de 2 pláticas, cuando mucho, mi hijo un día sábado se arregló de tal manera que parecía que iba a ver a una novia, a una muchacha. Y le preguntamos, bueno, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Bueno, ¿pero a dónde? No, pues voy a la iglesia adventista. Y agarró bien arregladito y se fue. Fue una emoción grande porque mi abuelita allí murió en el seno de la iglesia. Fue la religión que se ha profesado dentro de la familia. Entonces él agarró y empezó a asistir. Posteriormente invitó a su hermana, invitaba a su madre, pero ellos 2 eran los que asistían. Posteriormente hubo una campaña como a los 3-4 meses, y mi familia, por la gracia de Dios, mi esposa y mis 2 hijos, junto con mi suegra, fueron bautizados. Yo no quería nada con el Señor, mi vida era el alcohol. Quiero decirles que yo tengo 20 años trabajando como maestro. Estudié 7 años en una normal, en un internado, y desde el momento mismo que entré en ese internado para varones, mi vida empezó a adentrarse en los vicios. Agarré, me recibí como profesor, pero mi condición ya era deprimente. Desde que me recibí, al momento de recibirme, me uní a mi esposa. Quiero decirle que hasta ebrio me la robé. O sea, era algo tremendo. Ella vio cómo era. Hasta borracho fui a robármela, lo clásico, ¿verdad? Entonces, desde un principio mi vida fue un verdadero tormento para mi familia. Cada día, recuerdo que primeramente tomaba yo un día nada más, como todos los borrachos que se inician en esa profesión. Posteriormente, con el tiempo, fueron 2 días. Después 3, 4, 5, 6 días corridos. Como les decía, yo soy profesor. Tan grande era mi vicio. Hoy no me da pena. Hoy incluso hasta lo publican en Face algunos profesores por allí que tienen coraje contra aquellos maestros que no entramos en el problema del movimiento. Nosotros nos pusimos a trabajar. Dicen, bueno, allí hasta borrachos hay que llevaban termos llenos de cerveza. Quiero decirles que esa era mi condición ya tan grave. Yo no sé cómo le hacía, pero yo tenía que tener alcohol en la escuela. Llevaba yo un termo, se terminaba y lo mandaba a rellenar. La cooperativa se vende allí en nuestra escuela por semanas. Y cuando yo agarraba la jarra sábado y domingo, yo sabía que tenía que seguir tomando. Pedía las llaves de la cooperativa y yo le decía a mi compañera, déjame vender a mí. Pero yo ya lo hacía, ¿por qué? Porque en la cooperativa nada más entra el maestro. Y ese refrigerador lo llenaba yo de Caribes y Modelos para toda la semana. Así era de deprimente mi situación. Imagínense la clase de vida que habrá llevado mi familia. Yo la recuerdo y en verdad pues me deprime cuando vienen a mi mente la forma en que insultaba yo a mis hijos, la forma en que agraviaba a mi esposa. ¿Qué mujer, qué familia puede estar contento con alguien que todo el tiempo está borracho? Nadie. Eran constantes sufrimientos. Yo comentaba que tengo doble plaza, ya tiene varios años. Y mis hijos iban al Conalep. Todavía tengo una allí. Y era penoso que anduvieran pidiendo computadora por la calle porque el maestro de doble plaza no le alcanzaba el dinero para comprarles una. Yo iba a los cursos, todos mis compañeros con sus computadoras, menos yo.
Y créanme, ahí me entraba la nostalgia de ver mi condición, porque yo decía, no es posible, Dios mío, que yo viva en esta condición teniendo doble plaza. Les comentaba yo también que pedí un préstamo a 3 bancos de 50,000 a cada uno, se me fue como a 350 la deuda. Todavía hoy no acabo de pagar y tengo 4 años sin tomar. Todavía no acabo de pagar, todavía los bancos siguen cosechando de aquella vida que yo tenía. Y créanme que de ese dinero no hice un ladrillo, no hice absolutamente nada para mi hogar. Todo era para tomar y para apostar, porque tenía yo los vicios más baratos. La apostadera, yo apostaba en grandes cantidades, en los béisbol, en el fútbol, tanto de España como de México, volaban los miles de pesos cada 8 días. Para eso pedí dinero. Entonces, pues les digo, llegó un momento en que yo les prometí a mi familia lo que hace todo borracho. Saben que ya no voy a tomar. Les prometo que aquí quedó ese ebrio. Pero al mes yo sentía la necesidad otra vez y andaba yo como león enjaulado. Y volvía a agarrar la jarra. En varias ocasiones estuve a punto de matarme. En una ocasión quedé atravesado en un puente, el que va para la estación Coatotolapan. De noche andaba yo por Covarrubias, me dormí. Y mi camioneta, las 2 llantas laterales, quedó la camioneta a la mera mitad, así como partida por un pastel. Ese puente nada más cabe un carro, mi carro quedó a la mera mitad y todavía pasaba otro. A mí cuando desperté y vi que, bueno, ¿qué está pasando? Y vi allí abajo el lodacero, el desagüe ese, yo no me quería mover porque digo, si me muevo me voy a ir. Y pasaban por allí, bájate que se va a caer la camioneta. Y pues ya quieras o no, me volé por la otra ventanilla. Y empezaron a llegar auxiliadores para ayudarme a sacarla de allí. Yo ya la daba por perdida. Vino un tractor, la amarramos, se reventó y la camioneta como que se bamboleaba. Yo decía, me la van a sacar como en las películas, arrastrada y toda desbaratada ya. Pero por la gracia de Dios, la camioneta la lograron sacar. Y hasta dónde llegaba mi inconsciencia, lo malo que era yo, que en lugar de darle gracias a Dios en ese momento porque todo había salido bien, créanme, subí a la camioneta, ni gracias les di a los que habían estado allí. Yo andaba bien ebrio todavía. Me fui a festejar a una cantina que no me había pasado nada. Todavía fui allá a celebrar de la que yo me había librado. Recuerdo a mi pequeña Arlet, tengo una niñita de 6 años. A veces en mis briagas me la llevaba yo y ella era mi copiloto, andaba conmigo. Yo siempre tenía la costumbre de cargar listerines. Tomaba y me quitaba el mal aliento con el listerine. Y ella miraba lo que hacía, tenía 2 años. Y ahí la traía conmigo y cuando veía que me empinaban las modelos, destapaba rápido el listerine y me lo daba. Ya no me había, o sea, siempre eso le quedaba a ella siempre andaba conmigo. Y donde quiera que andaba yo, destapaba mi listerine y tempa. O traía un poco de yogur ahí y ella era mi auxiliadora. Y créanme que era muy triste. Recuerdo que a mi hijo Eder, el que está estudiando hoy para pastor, iba a la secundaria y yo le daba de 3,000 o 4,000 pesos para que se fuera a las carreras. En una ocasión hubo una balacera y ahí andaba él porque su padre lo mandaba a apostar. Yo no miraba consecuencias, no miraba más allá de la nariz que tengo, el daño tan grande que le estaba haciendo a mi hijo, fomentándole todo eso. Pero les digo, mi matrimonio estaba totalmente destruido ya en el hogar, lo clásico. No nos hablábamos, nos corríamos, nos maltratábamos. A raíz de que mi familia se bautizó, ellos empezaron a jalarme. Pero yo decía, ¿saben qué? No, yo no quiero nada, no deseo nada yo ahorita. Pero vi tan grande mi situación perdida económicamente, debiendo tanto dinero. Mi esposa ya no era aquella que yo había conocido, llena de amor. Mis hijos me rehuían. Entonces llegó el momento en que, después de 6 días de briago, lo recuerdo muy claramente, me fui de rodillas en mi cama y le dije al Señor, Señor, yo solo no puedo, yo soy un mentiroso, soy débil, siempre prometo que voy a dejar el alcohol y no puedo. Si tú no me ayudas, ¿qué más puedo perder? Ya perdí mi economía, debo una infinidad de dinero, mi esposa ya no me ama, mis hijos los estoy perdiendo. Quiero que me ayudes. A raíz de ese momento,
Créanme, mis queridos hermanos, en marzo cumplí 4 años, ahorita en marzo cumplo 4 años, de tener una batalla grande con el alcohol. Para mí siempre las vacaciones a la playa o la época vacacional de diciembre eran de puro tomar. Yo descansaba 2 días y los 15 a darle. La época de vacaciones fueron difíciles, acostumbrado al alcohol. La época de diciembre, reunidos todos mis hermanos, mi padre. Yo conviví mucho con mi padre en el alcohol, mucho. Y escuchábamos muchas canciones. Yo siempre de Rigo Tobar tenía todos los LP de él, todos. Y recuerdo que en diciembre, cuando ayudaba yo a mi padre, porque mi hijo pintaba en la casa de mi jefe, de mi papá, y yo iba a ayudarlo, y me decía mi papá cuando estaba en la jarra, oye esas canciones, vente, échate una. El diablo estaba utilizando a mis seres queridos para que yo volviera. Y créanme que yo lloraba, y me decía mi hijo, papi, mejor vete para la casa. Yo lloraba porque el deseo carnal de tomar volvía a florecer en mí. A mí me gustó muchísimo el alcohol, de verdad, era algo que para mí era todo, la cerveza, el estar... Y lloraba también porque decía, no quiero, Señor, ayúdame. Agarraba la moto y me iba a mi casa a llorar y a orar. Todavía no estaba yo en el cristianismo. Pero les digo, fueron batallas grandes, pero siempre conté con la ayuda de Dios. Después de 2 años de mucho luchar mi familia, orando por este hombre que no quería nada, me recuerdo que me llevaban a reuniones como estas, y cuando hacían el llamado, mi familia me decía, pásale. Y yo, no quiero pasar, apláquense. Y ellas ahí, y dejándome en mal delante de la gente. Y yo llegaba a la casa hecho un energúmeno. Yo les decía, ¿saben qué? Miren, si ustedes me vuelven a decir que yo pase allá al frente, va a ser la última y primera vez que cuentan con mi presencia en esos lugares. A mí no me digan nada. Cuando yo lo desee, yo voy a ir, pero uno no, o sea, y mi familia se asombraban, decía, bueno, estamos orando tanto por este hombre y parece que en lugar de ir para adelante va para atrás. Ya no vamos a decirle nada. Y créanme, estando en una ocasión en mi aula, en mi centro de trabajo, mirando al cielo, le dije al Señor, Señor, lo que hace todo incrédulo, dame una muestra de tu poder. Quiero saber que existes realmente. Y me vino rápidamente la respuesta. ¿Qué más quieres? Ese hijo que tienes se va a estudiar teología en lugar de andar siguiendo tus pasos de borracho. Tu familia, tu hija, tu esposa están dentro del evangelio. ¿Qué más quieres? Y agarré mi celular, hermanos, y le hablé al pastor Benjamín. Digo, ¿sabe qué, pastor? He decidido bautizarme. Quiero entregarme a Dios. Fue una alegría tremenda que le di al pastor y a mi familia cuando les dije, ¿saben qué? Y créeme, cuando yo agarré y tuve ese pleito con ellos, no pasaron ni 15 días. Cuando les dije, no quiero nada, a mí no me vuelvan a pasar allá al frente. Ni 15 días pasaron. Luego, agarré y me entregué a Dios. Y después de vivir un infierno en ese hogar con mi esposa, pleitos todos los días, después de no querer llegar a casa y ella no querer que yo llegara, después de esos pleitos tan grandes, ofensivos, que si tú me insultas yo te doy uno más grande, a ver a quién le duele más. Hoy, siempre lo he dicho, tengo 2 años dentro del evangelio. Al principio, cuando me entregué a Dios, fue difícil. Mi temperamento, todo lo que yo venía acarreando. Yo no esperé a estar transformado, de dejarlo de ser malo para buscar a Dios. Yo le dije, Señor, ahí te voy. Acéptame tal cual soy. Y fueron batallas al principio de mi matrimonio fuertes también. No voy a decirles que era miel de hojuelas, no. Pero hoy, siempre se los he dicho a mis hermanos, vivo en el hogar un pedazo de cielo. Qué hermoso es llegar a la casa de ustedes y ver a mi esposa que me está esperando y preocupada. Amor, ¿cómo te fue? Aquí está tu agua, aquí está tu comida. Y yo no me canso, créanme, desde que conozco a Dios, en mis oraciones, de darle gracias, porque esta mujer que tienen aquí al lado me aguantó 20 años de maltrato y golpes. Y hoy vivo la época más hermosa de mi vida, en verdad. Vivo lo más precioso y siempre lo he dicho, por la gracia de mi Dios. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor transforma los corazones más podridos para que le sigamos. Y soy una oportunidad de darlo por allí. Hace un momento que escuchaba yo a uno de los hermanos que pasó aquí hablar de su condición alcohólica. Yo me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Al escucharte me vino a mi mente el recuerdo aquel que yo viví siendo una persona sin Cristo. Quiero decirte que yo soy profesor, pero fui un alcohólico
empedernido. Y esa era la vida pasada. Digo, mírame hoy donde ando por la gracia del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando uno está lejos del Señor, lejos de Cristo, vive una vida tormentosa. Quiero decirles que esa fue mi condición. Yo dentro del Evangelio, por la gracia de Dios, tengo 2 años. Y ahí vamos caminando. Vamos a iniciar desde los principios cómo fue que Dios obró en la vida de este matrimonio que ya estaba deshecho. Siempre hemos reconocido que el Señor tiene instrumentos y que utiliza en los momentos más precisos. Quiero decirles que en el momento en que el Señor llegó a